Muy buenas noches. En este episodio te invitamos a recorrer carreteras donde el miedo te sigue, pueblos que desaparecen cuando sale el sol y fantasmas que aún cuidan cada curva mortal. Escucharás de los viejitos que guían a viajeros perdidos, de una niña que pide un aventón entre la bruma, de sombras que se aparecen en el Día de los Muertos, y del hombre café, una figura que no pertenece a este lado de la realidad. Prepárate porque esta vez el camino no termina cuando crees haber llegado. Pero antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana, podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Jorge Jau. Siempre he sido muy respetuoso con las fechas del Día de Muertos. No es que tenga miedo exactamente, pero desde pequeño me enseñaron que esos días no son para jugar, ni para andar desafiando cosas que no entendemos. En mi casa se ponen los altares, se encienden veladoras, se habla con respeto de los que ya no están. Así crecí, pues hace como 5 años rompí sin querer esa costumbre. Mi mejor amiga me había invitado a una fiesta en su pueblo, no muy lejos de la ciudad. Era el 2 de noviembre, por la noche. Al principio dudé un poco, pero insistió tanto que terminé yendo. Todo estuvo muy tranquilo. Había música, comida, gente conocida. Y entre una y otra cosa se me hizo tarde. Cuando revisé la hora ya eran las 11:40. Decidí irme de inmediato, porque al día siguiente tenía cosas que hacer, y el trayecto no era tan largo, apenas unos 20 minutos por carretera. Salí del poblado en silencio, con el estómago lleno y la cabeza medio cansada. Todo iba normal, hasta que dejé atrás los últimos postes de luz del pueblo. A mitad del camino, de pronto, todo se volvió extraño. Primero noté que no venía ni un solo coche en dirección contraria, lo cual era ya muy raro, porque esa carretera siempre está algo transitada, incluso a esa hora. Pero pensé, tal vez es más tarde de lo que creo. Seguí avanzando y de pronto el tráfico se detuvo. No por vehículos, no había nadie. El camino estaba completamente vacío, pero algo en el aire cambió. El motor del coche seguía encendido, pero el silencio que me rodeaba era tan denso que me empecé a sentir incómodo. Miré por los espejos, por las ventanas, e incluso bajé un poco la velocidad. Y fue entonces cuando los vi. A la orilla de la carretera había personas caminando. Primero pensé que sería algún grupo de peregrinos o gente regresando del panteón, pero no caminaban como un grupo, no hablaban, no se miraban entre ellos. Iban en fila, en ambos sentidos, hacia el pueblo y hacia la ciudad, como si cada uno supiera exactamente a dónde iba. Vestían de formas distintas, algunos con ropa antigua, otros más reciente. Había una señora con un vestido largo y rebozo, un señor con un sombrero y un bastón, incluso un niño que caminaba absolutamente solo, con la cabeza baja. Todos pasaban junto a mi coche sin mirarme, sin hacer un solo ruido. No pude evitar sentir miedo. No era una sensación normal, era como si mi cuerpo supiera que no debía estar ahí. Decidí no frenar, no mirar a nadie directamente, solo seguir adelante. Fijé la vista al frente, apreté el volante y me obligué a avanzar, ignorando la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde afuera. Durante 5 minutos, que se me hicieron eternos, seguí viendo a esa gente caminando. Algunos parecían desvanecerse poco a poco en la oscuridad. Otros cruzaban de un lado a otro, sin razón aparente. Nadie corría, nadie hablaba. Era como si fueran sombras atrapadas en una rutina que se repetía una y otra vez. Y entonces ya casi estaba por entrar a la ciudad y todo cambió. Las primeras luces de las casas comenzaron a alumbrar la carretera.
postes, faroles, anuncios, y con esa luz toda esa gente iba desapareciendo. De golpe, como si nunca hubieran estado ahí. Ni una sola palabra, ni una pisada en la tierra. Ya no había nada. Solo el camino vacío y el ruido del motor. Apreté el acelerador sin pensar y no solté el volante hasta que estuve frente a mi casa. No dije nada aquella noche, ni al día siguiente. Me tardé semanas en contárselo a alguien. Hasta la fecha, no sé qué fue lo que vi, pero algo dentro de mí me dice que esa noche crucé por un espacio que no era del todo nuestro, un punto entre lo que está vivo y lo que ya se fue. Y desde entonces, cada vez que llega noviembre, cuando se empieza a sentir ese aire húmedo y las veladoras empiezan a encenderse, no puedo evitar pensar en ellos, los que caminan en silencio, los que cruzan los caminos en el Día de los Muertos. Y me pregunto si entre toda esa gente que vi, ellos también me vieron a mí. Grisela Cantú, una amiga, me contó de un familiar suyo que es trailero. Dice que un día iba con su esposa manejando hasta cierto destino, que se tuvieron que desviar, y en el desvío fueron a dar con un pueblo abandonado. Se metieron al pueblo a buscar ayuda para salir, pero no había nadie. Veían muchas casitas abandonadas y que cuando se regresaron por donde entraron, ya no estaba la salida. Eso los estuvo dando vueltas y vueltas por varias horas. Ya casi al oscurecer, vieron por fin a un señor, y él les dijo por dónde había que salir. Al escuchar sus indicaciones, ellos le dijeron al señor que había una cerca, que por ahí no había ninguna salida. La persona les insistió que aún con todo y cerca siguieran su camino, y cuando siguieron las indicaciones del señor, le dieron rumbo hacia la cerca, pero la traspasaron. Fue algo así como una teletransportación. La cerca fue tipo fantasma. Cuando voltearon hacia atrás no había absolutamente nada, y no había nada del pueblo. Al llegar a su destino, lo platicó con sus colegas traileros y le dijeron que a algunos compañeros les ha pasado lo mismo, pero que no existe aquel pueblo. Cuando han ido a buscarlo, nunca lo encuentran. Katia Giovanna. Nosotros hace tiempo, casi 11 años, viajamos para ir a Puebla. Íbamos en una camioneta y para la mala suerte se descompuso. No recuerdo dónde. Eran como las 2 de la mañana, en medio de la nada, y pues mis papás se fueron a buscar un mecánico. Nos cuentan que caminaron mucho hasta que vieron una luz y fueron. Era una fondita. Ya estaban cerrando. Eran 2 viejitos esposos. El señor estaba poniendo la llave a la puerta. Luego le preguntaron a los viejitos y ellos les dijeron las instrucciones, que seguro ahí iban a encontrar a alguien. Les dieron las gracias y se fueron. Llegaron con el mecánico, pero para esto el mecánico, muy desconfiado, preguntó que quién los mandó. Mi papá le dijo que los señores de la fondita. El señor les contestó que esa fondita se cierra a las 9 de la noche. Mi papá le comentó que eran una pareja de viejitos. Bueno, el mecánico los hizo pasar y les dijo que iba a checar el carro, pero antes que lo acompañaran, los invitó a un café y les dijo: miren, la fonda aquella es de mi hermana. No hay ninguna pareja de viejitos. Y mi papá le dice que sí, que estaban metiendo unas ollas tamaleras a un carro tipo carroza. Y el señor se las llevó a ver las cámaras. Y mis padres se miraron muy sacados de onda, porque estaban parados en la puerta de la fonda, solos. Ellos dos, no estaban aquellos viejitos. A lo que el señor les dice que hace mucho tiempo atrás hubo un accidente donde murieron 2 viejitos. Un tráiler los impactó y se fueron de este mundo enfrente de aquella fondita. Después de eso, cada vez que viajamos o mis padres van a Puebla, llegan a ese lugar y les dejan flores a aquellos viejitos, siempre agradeciéndoles por aquella noche que los ayudaron. Ami Arenas,
Yo soy del último pueblito de Veracruz, que colinda con Chiapas y Tabasco. Entonces hicimos un viaje hacia Comalcalco, porque íbamos al funeral de un primo. Era de día aún, y pasando el puente a Tabasco, un tráiler se le acercó demasiado a la camioneta de mi papá. Casi nos volteamos. Ahí, exactamente en el puente. Gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, seguimos y en la entrada a un pueblito de Tabasco que se llama La Venta, empezó a fallar la camioneta de mi papá. Nos estacionamos justamente en la curva. Y miren que hicimos el intento de todo. Llamó mi papá a su mecánico. Llamamos a taxis y nada. Nos llegó la noche ahí. Y para nuestra suerte, habían unas casitas y un señor se ofreció a llevarnos y que dejáramos la camioneta ahí. Ya nos íbamos con el señor y pasando la curva, que se le descompone su camioneta nuevecita. No quedó más que regresar a donde nos habíamos quedado botados. Nos llegaron las 2 de la mañana y el mismo señor les dijo a mis papás que eso no era de Dios, que algo nos iba a pasar. Para esto pidieron un taxi y ahí sí nos regresaron a mi pueblito. Pero al llegar a la casa, mi papá me platicó que exactamente en esa curva, hace ya muchos años, falleció en un accidente una prima de él y que su cuerpo quedó esparcido por toda la carretera. Luego el señor había mencionado algo de que espantaban por ahí y al regresar en el taxi, yo vi en la curva una señora parada. Resulta ser que era la prima de mi papá, que al parecer nos estaba cuidando, porque ciertamente nos iba a pasar algo. Nos dimos cuenta de eso, porque el tráiler que casi hace que nos diéramos vueltas en el puente, tuvo un accidente más adelante, y esos hubiéramos sido nosotros, si la camioneta de mi papá hubiera seguido la ida. Karen García, donde vivo los pueblos están lejanos, a unos 10 o 15 minutos unos de otros. El transporte mayormente usado es la motocicleta. Un amigo que era muy borracho siempre se iba a tomar a otros pueblos para que su papá nunca lo encontrara. El día que casualmente no venía ebrio, porque iba a un cumpleaños en medio de la carretera, donde solo suelen haber árboles y monte, le salió una niña y le hizo una señal de raite. Él vio que la niña estaba flotando y aceleró. Cuenta que al avanzar sintió que alguien lo abrazaba por atrás y que eran manos pequeñas. Se asustó tanto que casi derrapa con la moto. Se puso a rezar. Cuando llegó a la fiesta, todos le preguntaban que qué tenía, pues estaba pálido y mudo. Ahí les contó lo sucedido y mi hermano, quien estaba en la misma fiesta, dice que atrás de la espalda de mi amigo estaba todo lleno de tierra, como si alguien que estuviese sucio lo hubiera abrazado. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudas para seguir trayendo más historias como estas. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. Gabriel Santamaría. Les cuento, iba con mi novia a las 3 de la mañana, en carro, rumbo a su casa. Ella vive en la playa. Nos íbamos quitando de una fiesta. Yo no tomé nada por aquello del alcohol y de que tenía que manejar. Iba muy despacio, y en un tramo donde no hay donde salga carro, de repente uno prendió sus luces altas. Yo venía despacito, pero me empezó a hacer el cambio de luces, y yo creí que a lo mejor estaba pensando que me estaba durmiendo, porque voy muy despacio, por lo que le prendí mis intermitentes. Apagó sus luces por completo, luego las volvió a prender de la nada, y de nuevo cambió de luces. Le dije a mi novia, el de ese carro creo que necesita ayuda o algo. Vivo en Yucatán, aquí no hay mucha violencia ni asaltos en la carretera, es más, es casi nulo. Me dijo que no lo hiciera y que me siguiera. Me seguía haciendo cambio de luces y hasta me pegué al acortamiento para que me rebasara y no lo hizo. 500 metros antes de donde hay entradas para llegar a las playitas, apagó sus luces y no lo vi, ni siquiera por el retrovisor.
Cabe recalcar que ahí no hay entrada ni desviación. Incluso cada vez que apagaba sus luces, miraba yo por los espejos, pero no había ningún carro. Por esa zona, hace unos años hubo un accidente donde se fueron de este mundo 3 personas, por estar jugando a las carreras. Dicen que cuidan la carretera y de que no te duermas, por eso te avisan con el cambio de luces. Anónimo. Esto pasó hace 3 años, justo a inicios de la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y las carreteras estaban vacías como nunca. Viajábamos de regreso a la Ciudad de México, desde San Miguel de Allende. Era ya medianoche y el camino estaba extrañamente silencioso, casi muerto. Me acompañaban mi madre y mi exnovia, ambas dormidas a ratos, mientras yo manejaba en completo silencio, con la mirada fija en la carretera. No sé si era la hora, la soledad o el aire raro que tenía el mundo en ese entonces, pero había algo en el ambiente que me ponía algo inquieto. Las luces del coche parecían apenas abrirse paso entre la neblina ligera que flotaba a ras del suelo, y no había nada más que un campo oscuro y árboles dispersos a los 2 lados del camino. Fue en una curva, justo cuando comenzaba a bajar la velocidad, que lo vi. Del lado derecho, por la orilla del camino, apareció una figura que cruzaba lentamente hacia mi carril. Lo primero que pensé fue que era un vagabundo o alguien perdido, porque iba encorvado y con pasos muy lentos. Pero conforme me fui acercando, algo no cuadraba. Era completamente café, no moreno ni sucio, café, como una tela negra que ha sido lavada y secada al sol tantas veces que ya no tiene profundidad, solo un tono opaco y desteñido. Todo su cuerpo era de ese color uniforme, no tenía rostro, ni ojos, ni nariz, ni siquiera tenía sombra. Tampoco se le notaban los pliegues en la ropa o el movimiento real. Era como si alguien hubiera recortado la silueta de un hombre de una foto vieja y lo hubiera pegado ahí, frente a nosotros. Era plano, completamente plano. Lucía más como un holograma mal proyectado que como una persona real. Pero estaba ahí, caminando muy despacio, cruzando sin mirar, sin reaccionar ante las luces del coche. Recuerdo que mi primer impulso fue frenar, pero ya estaba muy cerca. Sentí que casi lo rozaba con el faro derecho. La luz ni siquiera lo iluminó, simplemente lo atravesó, como si fuera solamente un humo espeso. En ese momento, mi madre y mi exnovia despertaron sobresaltadas, preguntando qué había pasado. Yo no dije nada, solo miré por el retrovisor y no había nadie. Ellas lo vieron también, aunque solo por un instante. Dicen que justo cuando pasamos a su lado, la figura simplemente se desvaneció. Así, sin dejar rastro. No se alejó, no caminó hacia el campo, no corrió, simplemente desapareció. Lo más extraño fue que en ese tramo no había entradas, ni caminos rurales, ni casas cercanas. No había nada. Era imposible que alguien estuviera caminando por ahí, y menos a esa hora. Seguimos el viaje en silencio. Nadie se atrevió a decir mucho, solo lo justo, como si las palabras pudieran atraerlo de nuevo. Esa noche, ya en casa, no pude dormir. Me quedé con la sensación de que algo no estaba bien, como si hubiéramos pasado demasiado cerca de otra cosa, algo que no pertenecía del todo a este mundo. Con el tiempo lo hablamos un par de veces, como para convencernos de que sí pasó, pero cuanto más lo describimos, más irreal suena. Un hombre sin rasgos, sin volumen, sin sombra, que camina como si nada, en plena noche, en una curva solitaria. Era un fantasma, una aparición, un reflejo de algo más, o quizá no era algo del pasado, sino algo que todavía no entendemos.
porque a veces al tomar esa misma carretera, en ciertas noches en las que la neblina baja y el aire se vuelve espeso, me dan ganas de voltear por la ventanilla, pero nunca lo he hecho, porque tengo el presentimiento de que si vuelvo a ver al hombre café, esta vez no va a desaparecer tan fácilmente. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.